Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí al canal. Hoy estaremos trabajando con el temple de huevo. Los pigmentos que estoy utilizando son amarillo cromo, azul ultramar y rojo óxido. En unos videos anteriores hicimos la preparación del temple de huevo. Aquí te dejo el enlace al video de la preparación por si te lo perdiste. Y ahorita estamos trabajando con el temple de huevo más sencillo, que es nada más la yema, el pigmento y agua purificada. Hay otras preparaciones que llevan aceite de linaza, pero bueno, ahorita estamos comenzando con esta. Posteriormente subiremos unos tutoriales de otras preparaciones de temple de huevo. En este ejercicio hice previamente un dibujo a lápiz, que realmente puede ser cualquier cosa, cualquier diseño, dibujo, en fin, lo que tú gustes, y te sugiero comenzar con amarillo. Estamos comenzando con amarillo ya que es uno de los colores más luminosos y podemos ir encimando las capas de otros colores mucho más oscuros. No nos conviene comenzar con el más oscuro, por ejemplo el azul, porque pues tapamos mucho la luz y conforme vamos agregando las capas ya no podemos reponer esa luz que cubrimos. Después de aplicar el amarillo y respetar algunas zonas de luz que puedes dejar sin cubrir con el blanco del papel, puedes ir agregando otros colores. En este caso empecé agregando el rojo óxido en algunas zonas y después el azul en las zonas de sombra. Obviamente puedes elegir otros colores. Yo escogí el rojo y el azul porque bueno, el rojo es un tono intermedio y el azul uno más oscuro, que permite ir creando precisamente esos contrastes entre luces y sombras y crear más volumen. En otros videos podemos elegir otros colores también para que veas la diferencia. Ahorita estoy practicando con un papel opalina de 250 gramos. No es un papel muy absorbente al agua, pero como el temple realmente no lo estoy usando ahorita muy aguado, con mucha agua, entonces funciona muy bien. Posteriormente estaremos haciendo algunas pruebas con otros papeles para que notes la diferencia. Y así continuamos agregando poco a poco más y más capas de color. Te recomiendo que cuando apliques el color en una zona le des unos segundos de secado y mientras puedes trabajar en otras zonas para que no satures demasiado de agua o de humedad y así puedas Esto también es porque ahí te vas a ir dando cuenta que si agregas una capa y otra capa y otra capa y no le das tiempo de secado, el temple de las capas de abajo se puede ir levantando y pierdes mucha de la calidad. Espero que este video te haya servido y pues suscríbete para que
veas los siguientes ejercicios que estaré compartiendo. Ojalá te encante el temple como a mí.